En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Señor Cardenal, quisiera hacer una presentación, una breve munición al acto. ¿Se me oye bien? Al acto en el cual vamos a participar. Hemos llamado celebración sinfónico-catequética. Entra dentro un poco del arco de lo que el Papa Benedicto XVI ha hablado del arte de los gentiles. Esta misma sinfonía la hemos hecho en París, donde ha asistido el responsable de San Bernardín del arte de los gentiles. Le ha gustado muchísimo la unidad que hay entre la palabra de Dios, la música y la oración, porque va a ser una celebración. Vamos a rezar por los que sufren, por los inocentes, y también vamos a pedir a la Virgen por la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos quedado también muy impresionados en esta obra cuando lo hemos hecho en Israel con los hebreos. Han venido cerca de 900 hebreos, 5 rabinos. Fue presidida por un rabino askenazita que quedó enormemente impresionado después de lo que habló de la amistad, etc. También el responsable de la unidad de las relaciones entre el Rabinato de Jerusalén y la Iglesia Católica, David Rosen, escuchando esta música dijo: hay un raconto jasídico que dice que se encuentran dos hebreos y dice uno al otro: Boris, ¿tú me amas? Y dice el otro: claro que te amo. ¿Y tú sabes, Boris, qué es lo que me hace sufrir? ¿Cómo quieres que sepa qué es lo que te hace sufrir? Y dice: entonces, si no sabes qué es lo que me hace sufrir, ¿cómo puedes decir que me amas? Dijo esto para decir que en esta música había sentido que se había sentido conocido, que sabíamos lo que hace sufrir al pueblo hebreo, y está profundamente contenida la esperanza y el amor a Israel, lo cual nos ha sorprendido. Además, él quisiera que hiciéramos esta misma sinfonía en Nueva York con los hebreos. O sea, que estamos sorprendidos de lo que está sucediendo. Pero bueno, ahora lo importante es que estamos en Madrid. Yo doy las gracias a la Almudena, y es una música en honor de la Virgen. Yo he puesto en este programa, para que no extenderme demasiado, he hecho una munición sobre el sufrimiento de los inocentes, donde dice así, lo leo un momento, así acabo antes. Como todos sabéis, yo soy el iniciador con Carmen Hernández, que está aquí también, y damos un aplauso a Carmen. También quisiera que diéramos un aplauso al director de Elal, hebreo, con su mujer Reina, que nos honra con su presencia. Como sabéis, yo soy iniciador del camino neocatecumenal y soy un pintor. Dios ha querido que hiciera el ábside de esta catedral, y hay un momento de mi vida que dejo la pintura y me voy a vivir entre los pobres. ¿Por qué me fui a vivir en un barrio de gitanos y de quinquis? Unas grutas terribles, eran todos analfabetos, y pues me fui precisamente porque yo fui tocado en mi experiencia por el sufrimiento de los inocentes. Yo estoy convencido que en tanta gente que lleva sobre sí el pecado de otros, mujeres maltratadas por hombres alcoholizados o chicas violentadas por el incesto, que es una cosa horrible en todo el mundo, etc. Niños abusados en orfanotrofios de horror. Hay una presencia de Cristo crucificado. Y yo pensé un momento, si Dios viene la segunda venida, quisiera que me encontrase a los pies de Cristo, hoy crucificado en tantas víctimas del pecado de otros.
Yo me fui a vivir entre los pobres con esa idea. Dios tenía otra, y es que allí surgiese, gracias también a Carmen, el embrión de una iniciación cristiana que hoy está abierta en más de 120 naciones en todo el mundo. Bien, el sufrimiento de los inocentes. Digo, queridos hermanos, ¿cómo pretender componer música? ¿Será una presunción mía o mi vanidad? Sea como fuere, no dejes nunca de hacer el bien por miedo a la vanidad, porque eso viene del demonio, me dijo una vez un sacerdote anciano. Hacer el bien, ¿es un bien intentar componer música? Os presento una pequeña composición musical que querría que fuese celebrativa, catequética también. Diría sobre el sufrimiento de los inocentes, sobre el sufrimiento de la Virgen. Quizá la música logra decirnos algo más profundo sobre un tema tan importante. El sufrimiento de los inocentes. Dijo el filósofo Sartre: ay de aquel a quien el dedo de Dios aplaste contra la pared. Y el filósofo Nietzsche: si Dios existe y no ayuda a los que sufren, es un monstruo. Y si no puede ayudarles, no es Dios, no existe. Es un sofisma terrible que escribió en el libro Así habló Zaratustra. Ser estrellados contra el muro, contra la pared, hombres tirados en la calle muertos de frío, niños abandonados y recogidos en orfelinatos de horror, donde son violentados y abusados. Aquella mujer que conocí en aquel barrio que tenía Parkinson, que fue abandonada por su marido, a quien su hijo enfermo mental golpeaba con un bastón y que pedía limosna en la calle. Me quedé sobrecogido ante Jesús muerto en la cruz, presente allí, en ella y en tantos otros y otros. ¡Qué misterio el sufrimiento de tantos inocentes que cargan con el pecado de otros! El incesto, una violencia inaudita. Aquella fila de mujeres y niños desnudos que iban a la cámara a gas. Y aquel dolor profundo de uno de los guardianes que dentro de su corazón, frente a aquel horror, sentía una voz que le decía: entra en la fila y ve con ellos a la muerte. Y no sabía de dónde le venía. Esto es histórico, este hombre, este nazi, que queda horrorizado al ver la monstruosidad de los campos de concentración. Ha contado un libro que, terminada la guerra, que ha escrito en memoria, viendo aquella fila de mujeres desnudas, con niños, todos desnudos, que iban a la muerte, él pensó: ¿qué puedo hacer por ayudarles? Sentía dentro, ante el dolor, y de dentro sintió que la respuesta que le salía de dentro era esta: desnúdate y entra con ellos a la muerte. Y esta persona, que es atea, nadie le ha explicado de dónde le venía esto. Nosotros cristianos sabemos quién le hablaba, porque si es verdad, como digo aquí, que después de Auschwitz no se puede más creer en Dios, como han dicho, porque si Dios existe tenía que haber intervenido y ha permitido horrores inefables. Es verdad que frente al sufrimiento de los inocentes uno puede pensar: entonces la vida es una monstruosidad. Y hoy tanta gente lo cree y se suicida. Cada minuto que pasa se suicida una persona en el mundo. Entonces, si esta vida es un horror y es mejor matarse, ir a la cámara a gas, qué horror, ¿no? Pero si de pronto una persona gratuitamente te ofrece la vida y entra contigo a la muerte y lo hace por amor, el amor existe, Dios existe, la vida no es una monstruosidad. Eso lo hizo el padre San Maximiano Kolbe en un campo de concentración. Esta es la misión de la Iglesia: abrir el cielo. Muchos curas han sustituido por lo social. No es solamente lo social. Se puede detener esa comitiva, se puede ayudar a esa gente, pero más profundo todavía es hacer presente que Dios existe en el mundo.
Dicen que después del horror de Auschwitz ya no se puede creer en Dios. No, no es verdad. Dios se ha hecho hombre para cargar Él con el sufrimiento de todos los inocentes. Él es el inocente total, el cordero llevado al matadero sin abrir boca, el que carga con los pecados de todos. En esta pequeña obra se presenta la Virgen María sometida al escándalo del sufrimiento de los inocentes en su carne, en la carne de su Hijo. ¡Ay, qué dolor! Canta una voz mientras una espada atraviesa su alma. Querríamos celebrar juntos con estos trazos musicales cuánto sostuvo un ángel a la Virgen, como a Jesús en el huerto de los olivos, cuando otro ángel le ayudó a beber el cáliz preparado para todos los pecadores. Querríamos contemplar y sostener a la Virgen que acepta la espada que, según el profeta Ezequiel, Dios ha preparado por los pecados de su pueblo, y que ahora atraviesa el alma de esta pobre mujer. María, María, Madre de Dios, Santa Teotocos, ánimo, tú eres la Madre de Dios, del Dios que se hace pecado por nosotros y se ofrece por la salvación de todos. Madre de Dios y Madre nuestra, cantemos todos. Ahora empezaremos la celebración de la palabra. Escucharemos el profeta Ezequiel, que hace un canto sobre la espada. Espada, espada, bruñida para matar. Una palabra muy actual hoy. Puede que Dios esté preparando en el Magreb una espada sobre Europa que sigue matando niños con el aborto, donde se siguen haciendo violencias inauditas a los emigrantes, etc. Donde hay toda una trata de blancas y de prostitución en las costas de toda España y todas partes. Espada. Cantaremos, pero hoy escucharemos, después escucharemos el Evangelio que dice a la Virgen: una espada atravesará tu alma. La Virgen, también el profeta Ezequiel continuará, no lo leeremos hoy, no solamente profetiza la espada, sino también una copa. Profetiza, copa de amargura, copa terrible para los pecados de mi pueblo, siendo mi pueblo elegido sacerdotal, son peores que nadie, lleno de incestos, lleno de violencia, de sangre, de usura, etc. Pero Cristo va a beber este cáliz y la Virgen, y va a ser asociada a la Virgen con la espada. Escuchemos esta palabra. No, sentados. Oremos. ¿De pie? Oh Dios, que nos has amado con un amor tan grande hasta el punto de hacerte visible en Cristo tu Hijo. Mira con bondad a tus hijos reunidos en esta asamblea y haz que por medio de tu palabra y viendo el sufrimiento de tu madre sean consolados por tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Del profeta Ezequiel. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: y tú, hijo de hombre, ¿no vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. En ti se desprecia al padre y a la madre. En ti se maltrata al forastero residente. En ti se oprime al huérfano y a la viuda. No tienes respeto a mis cosas sagradas. Profanas mis sábados. Hay en ti gente que calumnia para verter sangre. En ti se comen los montes y se comete infamia. En ti se descubre la desnudez del propio Padre. En ti se hace violencia a la mujer en estado de impureza. Uno comete abominación con la mujer de su prójimo. El otro se contamina de manera infame con su nuera. Otro hace violencia a su hermana, la hija de su propio padre. En ti se acepta soborno para derramar sangre. Tomas a usura e interés. Explotas a tu prójimo con violencia y te has olvidado de mí.
oráculo del Señor Yahvé. Dirás a la tierra de Israel: así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti, voy a sacar mi espada de la vaina y extirparé de ti al justo y al malvado. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, profetiza, dirás, así dice el Señor. Di, espada, espada, afilada está, bruñida. Para la matanza está afilada, para centellear está bruñida. Se la ha hecho bruñir para empuñarla. Ha sido afilada la espada, ha sido bruñida para ponerla en mano de matador. Grita, da alaridos, hijo de hombre, porque está destinada a mi pueblo. Por eso golpéate el pecho, pues la prueba está hecha, oráculo del Señor Yahvé. Y tú, hijo de hombre, profetiza y bate palmas. Golpee la espada 2, 3 veces, la espada de las víctimas, la espada de la gran víctima que les amenaza en torno, a fin de que desmaye el corazón y abunden las ocasiones de caída. En todas las puertas he puesto yo matanza por la espada, hecha para centellear, bruñida para la matanza. Toma un rumbo a la derecha, vuélvete a la izquierda, donde tus filos sean requeridos. Yo también batiré palmas, saciaré mi furor. Yo, Yahvé, he hablado. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simón les bendijo y dijo a María, su madre: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor.
El señor cardenal se dispone al centro de la nave para escuchar la sinfonía. Podéis sentaros. Solamente 2 palabras muy breves para presentar lo que vais a escuchar. Hay 4 movimientos. El primer movimiento se llama Getsemaní y he querido representarlo con un cuadro. En el programa tenéis aquí un cuadro en que un ángel está abrazando a Cristo, sujetándolo. El Señor me ha inspirado a hacer este momento. Es un movimiento, es breve. Es el momento en el cual nuestro Señor Jesús no puede más, no es capaz de asumir. Le dice al Padre: si es posible, Padre, todo es posible para ti, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Y no obstante, San Lucas dice que en ese sufrimiento un ángel le envía un ángel que lo abraza y lo sujeta y lo sostiene. Entonces hay un momento en el cual los violines se pondrán de pie, mostrando que es el momento en que Dios envía al ángel a ayudar a Cristo. Termina, al final de este movimiento, escucharéis un tambor que quiere decir que Judas se está ya acercando. Y terminará el coro cantando Abba, Abba Padre, como diciendo, palabra Abba en hebraico significa papá, que ha aceptado totalmente la voluntad de Dios. Es el primer movimiento, se llama Getsemaní. Dejad que la música penetre dentro de nosotros, es un momento de adoración y de acompañar a Cristo en Getsemaní. Segundo movimiento se llama Lamento, Lamento. Y he querido, el Señor nos ha inspirado a presentar la Virgen debajo de la cruz. La Virgen debajo de la cruz está sometida a un escándalo. ¿Cómo es posible que en el mundo exista este sufrimiento tan atroz? Su hijo que está en una tortura y ella está debajo. Leyendo esto el otro día con una mujer francesa, leyendo esto que os he leído, comenzó a llorar. ¿Qué la pasa, pobre mujer, qué la pasa? Porque le estaba diciendo exactamente lo que había experimentado ella frente a su hijo, muerto de cáncer de los huesos, y viéndole sufrir y sufrir. Pero la Virgen no se ha rebelado contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces sentiréis este lamento, es como un sufrimiento sordo, y el arpa significa las lágrimas de la Virgen que caen. O sea, primero Getsemaní, después el lamento, la Virgen. Después el tercer movimiento se llama Perdónales. Volvemos la mirada a Cristo crucificado, ahí lo tenéis, y el coro dirá Perdónales. Y después la espada. La espada. En la espada, de verdad, estamos en la Catedral de la Almudena, la Virgen. Me emociona que arriba pone el nombre de María. Cuando el coro cantará al final María, María, Madre de Dios, pues hay un momento en que una voz, como si fuera un ángel, viene a ayudar a la Virgen para decirle: ánimo, ánimo, que el que está en la cruz es Dios. El nombre más alto que la Iglesia de Oriente da a la Virgen es Santa Theotokos, Madre de Dios. Pues todos nosotros, cuando el coro cante 3 veces María, María, Madre de Dios, el director se volverá a la asamblea y todos nos pondremos de pie y también diremos a María, sostendremos a María como estuviéramos allí cerca de ella en la cruz: María, María, Madre de Dios. En ese momento algunos de vosotros sentiréis amor a la Virgen, porque ha pasado otras veces. Y hay gente que nos ha felicitado y nos ha dado las gracias. Y por último, para cerrar esto, como no todo hemos vivido un momento de sufrimiento, pero Cristo ha resucitado. 4 minutos cantaremos Resurrexit. Escuchemos. Va a ser dirigida la orquesta por un profesional catalán del camino neocatecumenal. Está esperando el 4.º hijo, que se llama Pau Jorquera. Lo recibimos con un aplauso.
Los músicos son todos del camino neocatecumenal. Yo no sabía que había tantos músicos.
escogida para matar.
Para terminar, haremos Resurrecit como colofón a esta sinfonía y escucharemos la palabra del señor cardenal. Resurrecit.
Vamos. Las primeras palabras quieren ser de felicitación, de gratitud para Kiko, que es el compositor, tanto de la letra como del fondo musical, porque la orquestación creo que es obra de un equipo, ¿no? Y también al director de la orquesta y al coro. Orquera. Por una orquesta del Camino Neocatecumenal de España, si no me equivoco. ¿Hay algún italiano por ahí? ¿Muchos? Poco. O sea que entonces es una orquesta europea. Y saludo a todos los asistentes y participantes en esta catequesis sinfónica o sinfonía catequética, que ha ido precedida de la proclamación de la palabra del Señor, que culminó con la bendición con el libro de los Evangelios y que nos ha ayudado después a vivirla con ese trasfondo musical que ofrece esa belleza de un lenguaje que no se articula, no se concreta, en palabras, en conceptos. La palabra es una realidad compleja, tiene una dimensión intelectual pues evidente, es lo que más salta a la vista, pero también se comunica y se transmite a través de otras formas de expresión, de comunicación, la vista, el corazón, el alma, el hombre en lo más íntimo de sí mismo, que se convierte o puede traducirse en formas de belleza lingüística, de belleza poética, de belleza visible, plástica y de belleza musical. Probablemente el lenguaje de la música sea, aunque no incluya textos, por lo tanto canción, pues quizás sea el que más llega a lo más hondo del hombre. Pues bien, después de la proclamación de la palabra, con la introducción de Kiko sobre el sufrimiento de los inocentes, después de oír la sinfonía con sus solos y su acompañamiento de coro y con ese casi final de la veneración a la Virgen, de su proclamación como Madre de Dios y luego de la resurrección del Señor, pues queda hacer hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, diría yo, dos reflexiones, una sobre Dios y otra sobre el hombre. Y en medio de la verdad de Dios, de la presencia de Dios, de la realidad de Dios y de la verdad del hombre y de la presencia del hombre está una experiencia que curiosamente ha sido compartida por Dios, siendo muy originaria del hombre, que es la experiencia del dolor. En el Domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia ofrece a todos los que pertenecen a ella y a los que no la gran explicación, primero, de lo que aconteció con Jesucristo, lo que podríamos llamar la persona, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y a la vez ofrece una clave de explicación para que el hombre se entienda a sí mismo, pero no de cualquier manera, sino a través de Cristo. Hay una expresión muy hermosa del Concilio Vaticano II que después el beato Juan Pablo II ha glosado muchas veces, que dice así: Cristo revela al hombre quién es. Más aún, Cristo se ha encarnado de algún modo en cada hombre. Vamos a aclarar esta doble posición, de forma que podamos sacar también alguna conclusión práctica, aparte de la que, cuando se vive una experiencia estética, una experiencia artística, pues uno no anda pensando qué provecho va a sacar, no
no es una operación de matemáticas o una obra de ingeniería o qué sé yo, un meeting político, ni siquiera iba a decir yo, pues una clase de teología, incluso una catequesis. La música se la escucha, se la goza, se la vive, como la liturgia. Y punto. El efecto de esa experiencia, el Señor lo da. Y a veces hasta no somos conscientes de una manera detallada de que lo hemos vivido, de que lo hemos vivido. Hombre, la emoción, pues merece la pena, ¿no? Emocionarse, alegrarse, gozarse. Es el efecto práctico de las experiencias humanas en relación con Dios, y yo, del más fecundo, el más práctico. Porque si algo necesita el hombre es que su corazón se levante de algún modo sobre la tierra y sobre el dolor y pueda mirar al cielo y pueda pensar y vivir el futuro de la gloria como algo real, como algo que se aproxima a Él y se acerca a Él, esté donde esté, sea cual sea su situación de vida, la personal. Podemos preguntarnos todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿en qué medida hubo un momento en que la emoción de Cristo o la emoción de Dios nos tumbó, nos cambió la vida? A lo mejor alguno no. Dicen que San Luis Gonzaga, vamos a celebrar la fiesta del lunes, que no había cometido nunca en su vida un pecado mortal. Hay niños y niñas que no son capaces de cometer un pecado mortal y que el Señor se las lleva antes de tiempo, diríamos antes del tiempo humano, pero muy en la línea del tiempo divino. Aquí en Madrid tenemos 3 niñas que están pendientes de ser beatificadas. Una niña que se llama Carmencita, de los apellidos ya no me acuerdo del todo, González Valerio y Sáenz de Heredia, se murió en el año 39-40, y su proceso de canonización está ya en Roma, ha sido declarada ya venerable por Juan Pablo II hace años ya. ¿Cuál era el mérito de esa niña de 9 años? Pues que le ofreció su vida a Jesús, y Jesús tomó en serio esa palabra y se la pidió. Y se la pidió a través de una tremenda enfermedad que nadie supo curar. Pilar, Pilarita o Pilín, como le llaman, otra niña de 11 años, en esos Madrides y Españas de los años 39, 40, 41, etc. La misma historia. Y luego Alexia, que la han tratado también de confundir o de presentar en su experiencia de dolor y de ofrenda y de oración a Dios o a Cristo, que pues no ha llegado todavía tan adelante su proceso como la de las otras 2 niñas. Es posible que no muy tarde podamos beatificarlas aquí en la explanada de la Almudena, espero yo. Que nos ponen delante de los ojos como los inocentes pueden ser maltratados, pueden ser explotados, pero también como pueden ser requeridos por el Señor para que les dé su vida. A través de esa experiencia de la victoria del amor de Cristo en el corazón del hombre, el corazón de los más inocentes, se nos descubre esa verdad de Dios y esa verdad del hombre, que en Cristo se ha hecho luz, se ha hecho esperanza y se ha hecho gloria de cara al futuro, y se ha hecho iglesia, se ha hecho comunidad de los cristianos, se ha hecho realidad de la iglesia en este mundo. Dios es en sí mismo un misterio de amor. Padre, que no tiene origen, que no procede de nadie, que engendra un hijo eternamente. Nunca existió ese padre sin ese hijo, y nunca existió ese hijo sin ese padre. Y que en su vida íntima viven de tal modo esa fusión o esa unidad de amor entre ellos, que surge una tercera persona. Existe también desde el principio, eternamente, con el Padre y con el Hijo. Nunca hubo ese Padre Dios que no tuviese un Hijo Dios, y nunca hubo una relación del Padre Dios y del Hijo Dios que nunca tuviesen el medio, el fondo de sí mismos, el Espíritu Santo.
De ahí nace el hombre. Quien nos crea es ese Dios. Y nos crea el Padre, por el Hijo y por la donación del Espíritu Santo. La creación es una belleza. El hombre es el ser de la creación donde mejor se expresa y mejor se hace ver lo que es ese misterio de Dios. Es el mejor espejo de Dios el hombre. Pero el espejo se puede romper. Y se ha roto. Se rompió muy pronto. Y el hombre ya no traducía en su vida, no reflejaba en su vida, en su persona y en su ser, ese misterio del Dios amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya nunca pudo descubrir ni en él mismo ni en la creación la honda verdad de Dios. Pero el hombre y la creación seguían siendo de Dios, seguían siendo criaturas de Dios. Y Dios no las dejó nunca solas. ¿Cómo triunfa el amor de Dios? Pues asumiendo el Hijo, la carne del hombre, la carne pecadora del hombre, tratando de recomponer ese espejo que nunca más podría ser como fue al principio, pero a lo mejor, no a lo mejor, seguro iba a ser reproducido y convertido de tal modo que iba a reflejar mucho más hondamente la verdad de Dios, ese amor, que antes del pecado. Dice San Pablo, si pecamos mucho y el pecado fue mucho, la gracia fue mayor, el amor es mayor. Y lo demuestra él muriendo, sufriendo y haciendo suyo el dolor del hombre. E invitando al hombre a participar de esa forma de amor, que es la única que le puede salvar. Aceptando el vivir el amor como una oblación, como un sacrificio, como una entrega. Y haciéndolo como lo hizo él, por los pecadores y por los inocentes y con los inocentes. Y al final se encuentra el camino de la victoria sobre la muerte del alma, la muerte del cuerpo, la amenaza de ruina del mundo, la imposibilidad de obtener la gloria y de vivir con esperanza para conseguirla por una vez y eternamente. Entonces, en la vida y en la historia de los hombres ha alumbrado la esperanza. Fue un lema con el que hoy organizamos y vivimos el tercer sínodo diocesano de Madrid. Ha alumbrado la esperanza. Como va a alumbrar en la tercera semana de agosto, cuando el Papa llegue para unirse a los jóvenes del mundo y celebrar la 24ª, me parece, Jornada Mundial de la Juventud. Para decirles a los jóvenes que enraícen sus vidas en Cristo, a través del cual y por el cual hemos recobrado la vida. Que la edifiquen sobre Él y que se mantengan firmes en la fe. Lo más paradójico en esta experiencia del Dios que asume el dolor del hombre y le salva en Cristo es que permita, después de esa muestra insuperable de amor, y que se dé, de hecho, en la vida, la incomprensión, la negación, incluso la lucha contra Cristo. Si fue siempre terrible el pecado a lo largo de toda la historia de la humanidad, si lo fue en los tiempos de Israel, escuchábamos la lectura primera del libro de Jeremías, tremenda en su dramatismo, es mucho peor el pecado después de Cristo. Es la rebelión contra el amor cara a cara, contra el amor revelado y contra el amor manifestado. Y entonces el amor aceptado por el que le sigue, sobre todo en la inocencia o en la superación del pecado en la vida, pues se encuentra con el ataque contra Cristo. A veces expresado en el ataque a uno mismo, al cristiano en su vida, a la familia en el matrimonio cristiano, a la iglesia en su conjunto, a los pastores de la iglesia. Es
que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Se ataca a la cabeza, se ataca al cuerpo, y si se ataca al cuerpo, se ataca a la Iglesia. Vamos pues a aprovechar esta vivencia de esta música y de esta letra en torno al misterio del dolor de los inocentes, iluminado por la muerte del inocente de los inocentes, acompañados por la madre de ese inocente, que es la que más entendió por qué tiene que morir un inocente, para que el amor se haga verdad. Pues vamos a pedirle una cosa muy concreta: que vuestra experiencia, vuestro testimonio y vuestra vivencia evangelizadora pues nos sirve y nos ayude para vivir la JMJ de la tercera semana de agosto como un gran testimonio de Cristo, Cristo cabeza y cuerpo, la Iglesia que lo coloca delante de los ojos de los jóvenes para que le digan: en ti hemos descubierto la verdad, en ti sabemos dónde está la vida, y en ti y por ti sabemos cómo tenemos que caminar. Que así sea. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, por intercesión de la Virgen María, cuya alma fue traspasada por una espada bajo la cruz de su Hijo. Oremos por todos los niños abandonados y los que sufren abusos, para que Jesucristo, el Cordero Inocente, sane sus heridas en su cuerpo y en su espíritu y los proteja. Te lo pedimos, Señor. Oremos, Señor. Oremos por todas las mujeres que sufren la violencia doméstica, para que mirando a Cristo crucificado y a la Virgen con su alma traspasada por el dolor, sea alivio y fuerza en sus sufrimientos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los hombres, mujeres y niños que cargan sobre sí los pecados de los demás a través de la prostitución, la trata de blancas, la pornografía infantil, para que sientan el consuelo de la Virgen María. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las madres que han abortado y sus hijos viven ya en el Señor, para que experimenten el consuelo del perdón de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los enfermos y todos aquellos que han perdido la esperanza de recobrar la salud, para que Dios les consuele en la cruz de Cristo y les dé su fuerza para no desfallecer. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, por los cristianos que sufren persecución y están encarcelados a causa del nombre del Señor, para que no decaigan en el sufrimiento y se encuentren sostenidos por la fe en Jesucristo y permanezcan firmes hasta el fin de la prueba. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los moribundos, para que sean ayudados en su último combate y en el momento de su muerte sean recibidos por los ángeles y santos ante el trono glorioso de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los maltratadores, pederastas, violadores, proxenetas, homicidas, para que la misericordia de Dios les conceda la conversión y vuelvan al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, para que en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Madrid se encuentren con Jesucristo dentro de la comunión de la Iglesia y firmes en la fe, sean testigos gozosos del Evangelio de nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que por amor a los hombres vivió la copa del dolor y del sufrimiento, con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Antes de dar la bendición, yo quisiera hacer un elogio de los niños que han estado presentes en esta celebración y que han brillado por su formalidad, por su, en fin, por su buen comportamiento. Son palabras que se dicen los mayores, no sé si ellos las entienden mucho, pero ciertamente nos han acompañado como, bueno, pues como es el hombre, la persona que está en la edad en que tiene a los ángeles más cerca de sí mismo que nosotros los mayores, que nos espantamos muchas veces. Ellos pocas, ¿no? Cuando los espantan la cosa está mal, ¿no? Porque se rompe un brazo, lo que sea, pero normalmente no los espantan, y los espantan son los mayores. Por tanto, un elogio a los niños y a las familias presentes en la catedral. Y luego, en segundo lugar, por recordar que aquí en la catedral, el día 19 de agosto, Dios mediante, el Santo Padre celebrará la misa con los seminaristas de todo el mundo y que seguirá pues la liturgia de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En esa forma de llamar a Cristo y de reconocer a Cristo, pues se entiende bien cómo en Él el dolor se convierte en amor y el hombre a través de Él puede hacer de su dolor una ofrenda de amor redentora. Aquí hay seminaristas también, yo los veo a la derecha, por lo menos un grupo fuerte del Seminario Lentoris Mater de Madrid. Estarán aquí, si Dios quiere, y todos los demás que vengan. Y en fin, para ver cómo hay una cierta conexión, ¿no?, entre esta celebración sinfónico-catequética y la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, a la que van a participar los seminaristas de todo el mundo y que se preparan para ejercer el ministerio del que sana el dolor a través de la oferta de la gracia, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, en la guarda y el testimonio de la palabra, en la reunión de la comunidad de los cristianos en torno a la presencia del Señor, y que tienen que confiarse mucho a la Virgen. Yo sé que algunos de los jóvenes que están aquí, que han estado en Düsseldorf haciendo misión, no sé en qué lengua, no sé si en el alemán renano o en el italiano pues romanesco o en el español catalán o en el español madrileño, que es muy castizo. Pero también habrá jóvenes aquí que tendrán que pensárselo bien, ¿no? Pensárselo bien. Y yo espero que el día de la celebración, que tendrá lugar también en Cuatro Vientos, después de que se marche el Papa, el lunes 22 de agosto, pues que algunos de ellos lo tengan bien pensado y que contesten como es debido, ¿no? Que contesten a lo que el Señor les pide y que no se escapen, ¿eh? Entonces damos ahora la bendición y concluye esta celebración sinfónica musical sobre el dolor de los inocentes. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda super vos et maniat semper. Pues muchas felicidades, podéis ir en paz. Y sí, ya molesta todo el calor.